Internacional de Protección y Defensa del Consumidor. Tenemos la grata presencia de la doctora María José Reyes López, quien es responsable de la sección de Derecho de Consumo, doctora en Derecho y catedrática de Derecho Civil. Realiza sus actividades en el Departamento de Derecho Civil de la Universidad de Valencia, a donde, entre otras, imparte la asignatura de Protección de los Derechos de los Consumidores y Usuarios. Es autora y coordinadora de diversas obras en materia de consumo y de numerosos artículos publicados en revistas internacionales y nacionales. Asimismo, ha intervenido en textos de recopilación de legislación y jurisprudencia en materia de protección de consumidores y usuarios y en el desarrollo de la normativa automática valenciana en materia de consumo. Ha impartido numerosos cursos y conferencias en foros españoles e internacionales y colaborado como experta en el Comité Económico y Social en Bruselas, representando a los consumidores y usuarios en el Grupo 3. Ha participado en numerosos másters sobre la protección de los consumidores y en cursos dirigidos a jueces y secretarios judiciales, promovidos por el Consejo del Poder Judicial a personal de las administraciones públicas, promovidos por Generalit Valenciana y por el INC, abogados y asociados de consumidores y usuarios. Además, ha sido magistrada suplente de la Audiencia Provincial del Colegio Arbitral de la Junta Arbitral de Consumo de la Comunidad Valenciana, directora de varias jornadas y proyectos de investigación y miembro del Centro di Studi Giuridici su Diritti dei Consumidati en Italia, donde participa periódicamente. Con esta introducción le cedemos el uso a la palabra, estimada doctora. Pues muy buenas tardes desde España, y el título con el que he designado mi exposición es muy amplio, pero con él lo que pretendo es hacer una somera descripción de los mecanismos los mecanismos que hay que incorporar a las relaciones de consumo para adaptarnos a la realidad, a una realidad que por otro lado vamos a ver que es cambiante y disruptiva, porque es como una de las características de la inteligencia artificial. Y es que efectivamente esta sociedad del siglo XXI en la que estamos es una sociedad global que avanza a una velocidad inusitada y que está provocando cambios no solamente en el terreno social, económico, sino también en el ámbito jurídico, porque es una sociedad en la que por primera vez la tecnología y la ciencia están abarcando todas las facetas de la vida. Por lo tanto, esta nueva etapa, conocida como la Cuarta Revolución, se está definiendo por la transición hacia nuevos sistemas construidos sobre la infraestructura de la revolución digital anterior. Estamos en una sociedad en suma en la que se están produciendo cambios de paradigma en el que el mundo físico y digital se están fusionando. Y es que efectivamente, hasta hace relativamente muy poco tiempo nos movíamos sobre un mercado basado en las técnicas analógicas. Sin embargo, en los últimos años, fundamentalmente a raíz de la pandemia, se ha puesto de manifiesto la dependencia existente hacia un mercado que está caracterizado por la prevalencia de la tecnología junto con el poder de los datos. Así pues, mientras la realidad nos hace ver que son incesantes en este sentido los avances, como a modo de ejemplo pueda citarse el chat GTP, sobre el cual todos los días nos encontramos noticias, incluso países que han retirado como Italia su utilización, etcétera. Pues en la Unión Europea se da la paradoja de que todavía no contamos con una normativa específica. Y evidentemente lo que cada vez se pone más de manifiesto es la necesidad de tener un texto que se acerque y que dé
de una respuesta a las nuevas tecnologías dentro, por lo menos, de los mecanismos que ello sea posible. Efectivamente, la inteligencia artificial, pasando ya al ámbito del consumo, podemos decir que condiciona ampliamente la relación material de consumo y la condiciona desde el momento en que muchos productos y servicios están prestados y se toman por decisiones que parten ya de un sistema de inteligencia artificial que lo que hace es atender previamente a las características del consumidor. Si pues cada día es más frecuente obtener un contrato de seguro, un contrato bancario, en el cual la modalidad o el tipo que se va a dar a cada consumidor va a depender del análisis que la inteligencia artificial efectúa sobre las condiciones en concreto de ese consumidor y también en función de las características específicas de esa persona. Y en este caso, bueno, pues resultante de ello puede derivar el denegar el contrato en unos casos, en otros casos, permitir el acceso encareciendo el producto, junto también a la paradoja y a la situación en que en otras ocasiones nos podemos encontrar con que dos o más personas puedan comprar un mismo bien y en un mismo momento, pero sin embargo los precios que a cada una de ellas se les ofrezcan sean diferentes, sobre todo cuando esto se realiza en plataformas de comercio online a gran escala. Evidentemente esto se hacía anteriormente también por otros mecanismos, pero el problema en la actualidad es que esto lo hace una máquina, ya no lo hace, se ha generalizado y no lo hace una persona. Dicho esto, y antes de pasar a definir la inteligencia artificial, hay que decir que aunque las ventajas que inicialmente la inteligencia artificial puede ofrecer a las personas, tanto de forma personal como a colectivos, por ejemplo, el médico, con el educativo, etcétera. Esto lo que va a generar en el mercado es que, por un lado, se creen nuevos, lo que se creen también, generen nuevos problemas, con el resultado de que van nuevamente a desestabilizar ese equilibrio que se había configurado ya desde el año pasado, desde el siglo pasado, entre las partes en el mercado. A ello también hay que sumar que avanzamos hacia la utilización genérica y masiva de las nuevas tecnologías, pero junto a ello también avanzamos hacia un modelo de sociedad que es cada vez más inclusivo. Y ello significa que nos vamos a encontrar con muchos sectores de la población que van a tener y contar con dificultades, y ya se está demostrando, dificultades para su acceso, ya sea la realización de trámites online para utilizar un certificado digital, etcétera, como pueda ser el entender con carácter general las nuevas tecnologías. Sin embargo, como digo, hace poco en España se reconoció en el artículo 3 del texto refundido de la Ley General para los consumidores, para la defensa de consumidores y usuarios, una nueva precepto que recoge la definición de consumidor y de usuario, pues se introdujo un nuevo apartado en el cual se recoge la modalidad específica de consumidor vulnerable que va a estar afecto a una especial protección. Y ello también debe reflejarse en las políticas y en los mecanismos de protección que se deben tomar cuando se utilicen sistemas de inteligencia artificial. A ello se suma, por otra parte, que desde la entrada en vigor de la importantísima Directiva 770 del año 2019 sobre determinados aspectos de los contratos de suministro de contenidos y de servicios digitales, por primera vez se reconoce que los datos son la contraprestación efectiva
que hacen los particulares a cambio de servicios en la red, a cambio de bajarse determinadas aplicaciones, etc. ¿Y ello qué supone? Supone además sumar una normativa específica que garantice, que por lo menos facilite, respete, ponga los cimientos para que se respete el derecho a la privacidad por parte del usuario respecto a la manipulación y utilización sin su consentimiento de estos datos, porque en algunas ocasiones ya sabemos que se van a utilizar por parte de las empresas para unos fines distintos de los que inicialmente habían sido programados y estipulados. Bien, junto a ello también hay que decir que la inteligencia artificial presenta con carácter general una serie de problemas, no ya jurídicos que acabo de señalar, sino también técnicos. Por ejemplo, la inteligencia artificial puede resultar defectuosa, y ello como consecuencia de la alimentación a estos sistemas de errores o de datos que estén mal filtrados. Ello hace necesario, por lo tanto, que también se cuente con una normativa comunitaria que garantice la transparencia para que el usuario pueda conocer de dónde se sacan esos datos y cómo se obtienen esos resultados para llegar a una calificación en unos casos y no a otra. Y evidentemente, junto a ello, pues nos podemos encontrar con que ya no haya deficiencias en el ámbito técnico, sino que se ofrezca a esos sistemas, se utilicen dispositivos técnicos que resulten sesgados o a su software, lo que puede devenir finalmente en unas evaluaciones también de carácter discriminatorio. Además, y con relación a los datos, la inteligencia artificial puede crear el problema de que en muchas ocasiones se construyen perfiles de personas que son alarmantemente precisos. Así pues, se ha demostrado, ya se han hecho muchos análisis, que los mecanismos de inteligencia artificial pueden perfectamente conocer la ubicación de las personas y no solamente eso, sino predecir cuál va a ser ese itinerario futuro de esa misma persona y sobre todo si a ello se une el suministro de datos de sus aficiones, amigos, etcétera. Un ejemplo muy claro es que, bueno, esto en ocasiones puede resultar inicialmente cómodo para los consumidores, pero en un momento posterior a nadie le gusta vivir en una casa que no tenga ventanas o no tenga visillos. Por lo tanto, esa claridad y ese conocimiento por parte de las máquinas de nuestros gustos, aficiones, etcétera, pues evidentemente en algunas ocasiones también puede rayar con la privacidad y con la intimidad de las personas. Junto a ello, por lo tanto, y al mismo tiempo, también están naciendo nuevas formas de contratación, es decir, nuevas formas de contratación en el cual al consumidor se va a encontrar con que ya no tiene enfrente pues una máquina, un ordenador, ni siquiera, por no decir ya una persona física, sino que se va a encontrar con que es asesorado y con algunos mecanismos de atención al cliente, atención telefónica, etcétera, como son, por ejemplo, los chatbots. Bueno, evidentemente, en estos casos
la situación que se crea en muchísimas ocasiones es de indefensión por parte del consumidor, indefensión que llega a las situaciones en las cuales realmente no se encuentre satisfecho en sobre cuáles puedan ser sus pretensiones y sobre la resolución del caso específico. Bien, en estos casos, en la actualidad, ya hay mecanismos que lo que están haciendo es poner, poner en conocimiento del consumidor que está negociando con una máquina artificial, con estos robots artificiales, etcétera. En nuestro ordenamiento jurídico, todavía me estoy refiriendo al ordenamiento jurídico español, no contamos con una normativa específica. Lo que sí que contamos es con un anteproyecto del defensor de atención al cliente, en el cual ya se especifica que cuando se vaya a contratar con uno de estos robots, hay obligación por parte de la empresa de notificarlo con carácter previo a los consumidores. Y finalmente, otro de los problemas que presenta también la inteligencia artificial es el nacimiento de nuevas formas y de nuevos daños causados precisamente por la misma. Y evidentemente ello va a generar también una serie de dificultades en relación con la normativa que en la actualidad viene en el seno de la Unión Europea, viene en cada ordenamiento dentro de los países comunitarios, pues puedan hacer frente puedan dar respuesta a esos perjuicios que se les causan a las personas. Después entraré sobre cada uno de estos aspectos en particular. Bien, y a estos problemas, que todos estos problemas son con los que nos encontramos en la actualidad, pues el panorama normativo, ¿cuál es? El panorama normativo es que la Unión Europea todavía no ha dado respuesta a esta situación. Tampoco los países de la Unión Europea han abordado o han dado respuesta a los mecanismos, a los daños generados por inteligencia artificial, porque estamos a la espera de reglamentos y de directivas que regulen esta situación. Antes, no obstante, voy a dar una breve referencia sobre lo que se entiende normativamente por inteligencia artificial. Este concepto voy a partir del concepto utilizado por la Comisión Europea de 2020 y nos dice que es todo sistema que está basado en programas informáticos o incorporados en dispositivos físicos que muestra un comportamiento que simula la inteligencia, entre otras cosas mediante la recopilación y el tratamiento de datos, el análisis y la interpretación de su entorno, y la adopción de medidas con cierto grado de autonomía para lograr objetivos específicos. Bien, en suma, la inteligencia artificial es la capacidad que tienen las máquinas para utilizar algoritmos, aprender de los datos y utilizar lo aprendido en la toma de decisiones tal y como lo haría un ser humano. Esta es la idea sobre la cual en la actualidad la Unión Europea está trabajando. ¿Sobre qué materias está trabajando la Unión Europea? Pues está trabajando inicialmente en un reglamento de inteligencia artificial y en 2 directivas reguladoras de régimen de responsabilidad. Bien, inicialmente vamos en un primer momento a estudiar el reglamento de inteligencia artificial y después me bajaré ya a analizar las normas reguladoras, en principio, de lo que se quiere que sean las directivas sobre responsabilidad por daños causados por inteligencia artificial.
Contamos con una propuesta de reglamento de 21 de abril del 2021 que posteriormente ha quedado modificada el 5 de diciembre del 2022. Esta propuesta se espera que pase a votación plenaria a mediados de junio, porque fue presentada, bueno, pues ya está prevista su presentación para este mes de mayo del 2023. Así pues, con ello se podrían empezar los trílogos entre Comisión, Consejo y Parlamento durante lo que se espera que sea el segundo el segundo semestre de este año. Inicialmente, ¿qué es lo que me interesa destacar del reglamento? Muy brevemente, hay que decir que se pretende que sea la normativa base, de ahí pues que también se defina como la Ley de Inteligencia Artificial. La propuesta de 3 de diciembre ha añadido 3 condiciones que deben darse acumulativamente para entender que se trate de inteligencia artificial. Así entiende que debe tratarse de sistemas que operen con datos e inputs recibidos de máquinas o de humanos. En segundo lugar, estos sistemas deben inferir cómo lograr un conjunto determinado de objetivos utilizando estrategias que están basadas en el aprendizaje automático, en la lógica y en el conocimiento. Y finalmente deben generar resultados en forma de contenidos, predicciones, recomendaciones o decisiones que influyan en el entorno en el que interactúa. Evidentemente, estos 3 presupuestos, si no se da alguno de estos presupuestos, no estaremos hablando de inteligencia artificial. Además de estos 3 presupuestos que se añaden al artículo 3 del reglamento, en el considerando 70 también se incorpora que con relación a la transparencia hay que tener en cuenta las características de las personas pertenecientes a grupos vulnerables, en la medida en que ese sistema está pensado para interactuar con estos grupos de destinatarios. Esta mención a los colectivos vulnerables inicialmente no estaba recogida. Y finalmente en el reglamento hay lo importante y lo característico es que establece unos sistemas de riesgo vinculados por un lado con los usos y en segundo lugar vinculados con la seguridad. Así pues, cabe hablar de sistemas de riesgo mínimo, que son la mayoría de ellos, que no necesitan de ninguna supervisión, como pueden ser los filtros de spam. Riesgo limitado, en el cual los ciudadanos cuando utilicen estos sistemas deben ser conscientes y hay que advertir a los ciudadanos de que están interactuando con una inteligencia artificial, como por ejemplo el chatbot. Los sistemas de alto riesgo, que cuentan ya con obligaciones estrictas con supervisión humana y el uso de datos de alta calidad para evitar la discriminación. Dentro de estos sistemas de alto riesgo se incluyen los que forman parte de productos de consumo que están sometidos a un control específico en el seno de la Unión Europea, tales como los vehículos, dispositivos médicos, juguetes y también los sistemas, por ejemplo, para otorgar créditos. Se entiende que dadas sus características, dada que se está jugando la solvencia de las personas, son sistemas de alto riesgo. Y finalmente, la última calificación responde a riesgo inaceptable, es decir, sistemas que tienen alta probabilidad de perjudicar física o psicológicamente a los ciudadanos que están prohibidos. Bien, sobre
sobre esta clasificación base es lo que, como digo, bueno, pues está estructurando en torno a los controles en atención a esta clasificación de menor a mayor para en torno a los, a los controles, supervisiones y normativa específica. Y pasando ya, porque no quiero que se me vaya el tiempo, a los problemas que se han generado, que se generan en el ámbito de la responsabilidad civil, hay que decir que, que tres son los problemas fundamentales. Por un lado, los datos, como he apuntado, la protección de los consumidores en el ámbito de la responsabilidad civil y en el ámbito también de la contratación. Así pues, por ejemplo, hace unos años en California, un vehículo, un Tesla, chocó con un árbol, atropellando y causando la muerte a 2 personas. Ese vehículo no era conducido por ninguna persona y el piloto automático se demostró que estaba encendido. Evidentemente, los problemas generales que presenta la responsabilidad civil es que amplía el ámbito de los sujetos que van a ser responsables. Por otro lado, a ello se suma también la dificultad probatoria en este complejo tan entramado de relaciones que, por otro lado, están en muchas ocasiones muy alejados de los consumidores. Pues bien, la Unión Europea ha intentado dar respuesta, insisto que estamos todavía en una fase de preparación a la espera de. La Unión Europea ha intentado responder o por lo menos aliviar estos sistemas de responsabilidad civil a través inicialmente de un proyecto, una propuesta de reglamento del año 2020 que parte de una resolución del 2017, pero resolución del 2017 que no fue muy afortunada, por lo que el reglamento del 2020 tuvo que modificar gran parte de su contenido. Ejemplo de ello es que la propuesta de reglamento del 2020 rechazó la propuesta que inicialmente se había generado como favorable para reconocer la personalidad electrónica de estos entes, porque se entendían que son autónomos en la toma de decisiones y en su actuación. En la actualidad, esta idea ha sido desechada por la Unión Europea y también el resultado de ello es que se ha desglosado esta propuesta inicial de reglamento en 2 propuestas de directiva, con la finalidad de dar respuesta a la responsabilidad específicamente en la era digital, en la economía circular y también responder al impacto de las cadenas de valor mundiales. Contamos con 2 directivas. La primera de ellas es la directiva que va a derogar la vigente directiva 374/85 de responsabilidad del fabricante por productos defectuosos. La segunda directiva es la propuesta de directiva sobre responsabilidad extracontractual en materia de daños causados por la inteligencia artificial. Ambas directivas son complementarias una de la otra. ¿Qué es lo que ha querido el legislador? El legislador lo que pretende es que en el caso de que se causen daños basados en un sistema de inteligencia artificial, o bien se recurra a esta primera directiva de productos defectuosos, o en aquellos casos en los que no sea posible, se pase a la segunda directiva. ¿Qué es lo que hizo el legislador inicialmente? Contar o partir de la base normativa con la que contamos actualmente, la directiva de productos defectuosos. Sin embargo,
la finalidad es derogar esa directiva en su integridad, si bien muchos de sus normas son, digamos, las premisas sobre las cuales se va a dar un paso hacia adelante la protección también de las personas que hayan sufrido daños como consecuencia de los sistemas de los productos derivados de la inteligencia artificial. Esta primera directiva es una directiva de máximos. Esto también es algo que cambia 180 grados el criterio sobre el que se basa la actual directiva, que es de mínimos. Y establece, igual que la actual, un sistema de responsabilidad objetiva de los fabricantes y de todos los operadores económicos en materia de indemnización por los daños, bien sean personales, materiales, y aquí lo novedoso es que también incorpora los daños causados por la pérdida de datos causados por productos inseguros. Bien, evidentemente con ello se está reconociendo esta nueva realidad y al mismo tiempo se está facilitando la indemnización por daños y perjuicios cuando bien los robots, los drones, los sistemas domésticos inteligentes, etcétera, resulten inseguros a raíz, por ejemplo, de actualizaciones de productos informáticos, de servicios digitales, siempre que sean estos necesarios para que funcione el producto. Igualmente, también se intenta facilitar la indemnización cuando los fabricantes no subsanen los puntos vulnerables de ciberseguridad. La propuesta viene a ampliar la definición de producto y en la actualidad sobre el concepto reconocido en el artículo 3, expresamente ahora adiciona los archivos de fabricación digital y el software, al mismo tiempo que también introduce, como ya he dicho, la pérdida o corrupción de datos fuera del ámbito estrictamente profesional dentro de los daños. Hay otro punto con relación a los productos defectuosos también importante, y es que amplía el listado de circunstancias que deben tenerse en cuenta, y a esa lista, que no es una lista exhaustiva de factores, adiciona que bueno, también debe tenerse en cuenta los efectos que pueda generar el producto con relación a su capacidad de continuar aprendiendo tras su despliegue a través de algoritmos de aprendizaje automático. Así pues, también y finalmente, en cuanto a los sujetos responsables, se amplía a todos los operadores económicos, pero y además de forma tal que se asegura, o hay que asegurar que siempre exista una empresa en territorio de la Unión Europea a quien pueda imputarse esa responsabilidad. Y también para bueno, pues eliminar determinadas barreras. En este caso se elimina la franquicia actual de los 500 euros, reconocida como la que en la actualidad todavía se sigue aplicando. Con relación al modo de trabajar los operadores, hay que decir que en principio cuando se está hablando o se trate o estén actuando dos o más personas, se presume la idea de solidaridad, se presume que responden solidariamente frente al perjudicado. Y además también se adiciona al plazo que en la actualidad, con el que en la actualidad contamos de 10 años, se adiciona un nuevo plazo
de 5 años cuando los síntomas de lesiones corporales puedan tardar en aparecer en, lógicamente, el perjudicado. Bien, esto básicamente la ampliación, por lo tanto, de la idea de la noción de producto, de la noción de defectuosidad, supresión de la franquicia de los 500 euros, ampliación del plazo y ampliación también de los sujetos intervinientes. Con relación al resto, bueno, pues el esquema tipo es el que tenemos recogido en la Directiva 374/85. La propuesta de directiva sobre responsabilidad civil extracontractual en materia de inteligencia artificial complementa, como ya he apuntado, la anterior. ¿Cuándo va a poderse utilizar? Se va a poder utilizar en aquellos supuestos que no queden recogidos por la anterior directiva. En estos casos se trata de una directiva de mínimos, no de máximos, y evidentemente lo que va es a complementar, digamos, la anterior, por ejemplo, ante determinadas situaciones en que, por ejemplo, los daños deriven de comportamientos ilícitos, por ejemplo, violaciones de privacidad, en las cuales bueno, pues se va a facilitar la obtención de una determinada indemnización. Y finalmente, y también muy importante, es que se simplifica los mecanismos de establecimiento de demostración de la culpa y la relación de causalidad por parte de la víctima. Y aquí, ¿qué es lo que se pasa a hacer? Se va a simplificar de forma tal que cuando se entienda que hay indicios suficientes para establecer esa relación de causalidad, en estos casos no va a haber, el tribunal entienda que es especialmente difícil para la víctima el poder incorporar determinados medios de prueba, lo que se insta es a la otra parte a que facilite estas pruebas, y además de ello también se le va a propiciar que tenga un derecho de acceso a las pruebas que han presentado tanto las empresas como proveedores, pero en este caso se hace una restricción y está limitada únicamente a los casos en que esté implicado un sistema de inteligencia artificial de alto riesgo. Y ya muy brevemente, ¿qué sucede en el ámbito de la contratación? En el ámbito de la contratación nos encontramos, como ya he dicho, que se ha producido una relativa disrupción de los esquemas consolidados por el recurso a la tecnología como medio de conclusión y difusión global de modelos contractuales, y algunos de los cuales ya sabemos que son autosuficientes. En muchas ocasiones ya hemos visto que cuando estemos hablando de mecanismos los cuales, o de sistemas en los cuales actúen agentes inteligentes, es necesario facilitar o poner en antecedentes al cliente de que se están utilizando sistemas automatizados y que a la hora de contratar, evidentemente el consumidor pues podrá calibrar si está en situación de inferioridad o no. Lo que acabo de referir, acabo de hacer mención, también queda referido de forma específica en la nueva propuesta de directiva de crédito al consumo, que en este caso directiva de 30 de junio del 2021, que también va a ser una directiva, está proyectada como directiva de máximos, que ha quedado finalmente
publicada el 7 de junio del 2022 y que lo que pone de manifiesto es que como la concesión de préstamos en línea es cada vez más habitual, hay obligación también de informar a los consumidores en todos los casos en los cuales se les presente una oferta personalizada basada en la elaboración de perfiles u otros tipos de tratamiento automatizado de datos personales. Una mención también muy breve a los contratos inteligentes. En la actualidad no contamos con una normativa específica. Sí que lo tienen, cuentan con ello, por ejemplo, en Italia. En España se entiende, aunque hay varias modalidades, que estamos hablando más bien de una tecnología que está fundamentada en instrucciones electrónicas que son autoejecutables y que están redactados en códigos de computadora. Lo que sí que es importante es el uso de la tecnología blockchain. Al respecto, la Unión Europea, puesto que se entiende que es un mecanismo, uno de los más seguros, sí que tiene la idea de utilizar o implantar la tecnología blockchain en toda la Unión Europea y así lo manifestó a la Comisión en su estrategia para la implantación de la tecnología blockchain el 15 de enero del 2020. Entre tanto, ¿con qué nos encontramos? Bueno, pues nos encontramos, como ya digo, con que en el ámbito civil son contratos que participan en la naturaleza jurídica de los contratos electrónicos y a distancia, aunque hay notorias diferencias entre ambos, porque evidentemente estos necesitan un lenguaje de programación más especializados y también de plataformas digitales que son autoejecutables. En todo caso, lo que es necesario es que, aunque estemos utilizando de contratos que realmente lo único que permiten es la ejecución del contrato, estos contratos tienen que respetar toda la normativa de protección al consumidor. En España, la Ley de Condiciones Generales de la Contratación y también todos los derechos de información regulados en el texto refundido, artículos 60 y siguientes de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Pero el problema en este caso es que también, al tratarse de un contrato a distancia, evidentemente, tiene que respetar el derecho de desistimiento. Y a fecha de hoy, esta incorporación es difícil en los smart contracts. Hay que decir que si no se introduce la posibilidad de ejercitar el derecho de desistimiento, la consecuencia es la nulidad del contrato. Bien, y ya para concluir, pues evidentemente en muchos ámbitos nos encontramos con normas obsoletas, porque esas normas son normas obsoletas porque estaban recogidas para regular el comercio electrónico tradicional. Y esto es lo que se deja ver en la directiva del 2031 sobre comercio electrónico, ya derogada, porque en la actualidad hay que hacer una regulación acorde con las plataformas en línea. Y las plataformas en línea incorporan también nuevos deberes de información en la directiva sobre derechos de los consumidores y además de ello también se recoge una normativa específica en el reglamento del 2022 relativo a un mercado único de servicios digitales que modifica la Directiva de Comercio Electrónico a la que me he referido anteriormente.
Bien, en ella lo que se establece es la responsabilidad de las plataformas en línea en aquellos casos en que puedan inducir a un consumidor medio a creer que esa información está proporcionada por la propia plataforma en línea. Hay que decir que, como ya he dicho, deroga la regulación anterior que no establecía este deber de supervisar los datos que por parte de las plataformas que se transmitan o almacenan. Y bien, ya para concluir, las consecuencias de la contratación en las plataformas, bueno, pues si nos damos cuenta, quiebran el esquema tradicional basado en relaciones bilaterales. Ya no podemos hablar de relaciones, ahora en la actualidad estamos hablando de relaciones de carácter trilateral, en las cuales se presenta en muchas ocasiones la dificultad de identificar la naturaleza del proveedor cuando, cuando la plataforma interviene en el mercado digital como titular de la plataforma y como vendedor por Internet con su propia tienda online, por ejemplo. También vemos cómo la distinción entre bienes y servicios se difumina como consecuencia del carácter mixto de la mayoría de transacciones sobre contenidos digitales, a lo que ya no es ajeno el hecho de que muchos bienes se adquieren ya con contenido digital incorporado, como el smartwatch, etc. Y finalmente, hay que decir también que para salvar la falta de protección, este nuevo reglamento establece bueno, unos mecanismos de protección a modo de condiciones generales de información, incluidas cualesquiera herramientas empleadas, incluidas también la toma de decisiones mediante algoritmos y revisión humana. Y además tiene la obligación de hacerla pública en un formato que sea fácilmente accesible y legible por máquina. Evidentemente, la accesibilidad y la facilidad, pues si tiene que ser suministrada por una máquina, pues también abre un interrogante sobre, su transparencia y facilidad de conocimiento o acceso por parte de los consumidores y usuarios. Bien, esta es la situación a fecha de hoy. Esperemos que las adaptaciones normativas proyectadas para un futuro que se espera que sea muy próximo sean capaces de hacer frente a esta nueva realidad que es muy útil pero que al mismo tiempo es muy compleja. Muchas gracias por su atención. Sí, doctora. Sí, doctora, muchas gracias por la presentación del día de hoy. Hay unas preguntas que llegaron del interno. ¿Se las leo? Sí, adelante. Ya. La primera dice, muchas gracias, doctora, por la ponencia del día de hoy. Mi pregunta es, ¿qué leyes y regulaciones existen actualmente que abordan el uso de la IA en productos y servicios dirigidos a los consumidores? Como ya he dicho, en la actualidad, en el ámbito europeo, la directiva sobre 374/85 todavía está vigente y en el ámbito interno, la responsabilidad por productos y servicios defectuosos queda recogido en el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. A ello habría que sumar también proyectado el reglamento sobre seguridad de productos, pero a fecha de hoy todavía contamos con la directiva anterior, es decir, normativa de carácter administrativo. Sí, doctora, muchas gracias por la pregunta. La siguiente dice, doctora, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué responsabilidades y obligaciones tienen las empresas y organizaciones que utilizan la IA en relación con los consumidores?
Las que acabo de señalar. Las que acabo de señalar porque además, como ya he indicado, a fecha de hoy todavía no hay una normativa europea que regule los sistemas de inteligencia artificial. Por eso todavía estamos en pañales. Lo único que hay, bueno, pues así como la ley de atención al cliente es un proyecto de ley, pero todavía no hay normativa que se haya aprobado definitiva sobre esta materia. Sí la hay en España, en el sector público, y ella únicamente hace referencia a que hay que facilitar información cuando se estén utilizando datos o información que haya sido suministrada por sistemas de inteligencia artificial. Sí, doctora, han levantado la mano, le voy a ceder el uso de la palabra. ¿Me podría decir quién es? Ah, ya, Francisco. ¿Lista, Francisco? Sí, muy buenos días, doctora. Buenas tardes aquí. Buenos días desde Perú. Mire, está bien la disertación que está en cuanto se realiza, ¿no? Pero quisiera decirle que la legislación dentro del aspecto artificial, la legislación en todo el mundo, ¿no? La legislación va avanzando conforme se van dando los nuevos inventos. Entonces, en eso también tenemos que tener en cuenta, doctora. Por ejemplo, mañana aparece una nueva tecnología, entonces primero nace y el derecho atrás ya lo va, Siempre. digamos, asumiendo. El derecho siempre, el problema es que el derecho va por detrás. En Europa, por ejemplo, tenemos ahora un gran debate sobre la utilización del GPT, y en algunos países, pues Italia lo ha prohibido, ahora se va a volver a utilizar, ahora lo va a volver a permitir, pero no lo que se espera que precisamente este reglamento, que va a ser la ley de inteligencia artificial, que se apruebe en este semestre, en el que España además tiene la presidencia de la Unión Europea. Pero no, por eso, claro, en 45 minutos, aunque eran 40, me he alargado 5, pero no hay, siempre el derecho desgraciadamente va por detrás de la realidad, y sobre todo de las nuevas tecnologías que avanzan a un paso desmedido. Es imposible legislar todo lo que haya. Sí, doctora, muchas gracias por responder la pregunta del participante. Tenemos una tercera y última pregunta y dice: ¿cómo se fomenta la innovación responsable en el desarrollo y uso de la IA en productos y servicios para consumidores? Como siempre, los mecanismos siempre que estemos hablando de consumidores, el mecanismo básico y fundamental es la información. La información es fundamental conocer cuáles son los pasos que, por ejemplo, una máquina está realizando para hacer un análisis de solvencia sobre un patrimonio de una determinada persona. Y evidentemente, bueno, pues hay que conocer ese desglose para saber lo que decía al principio. Por eso he empezado diciendo cuáles eran las ventajas y cuáles son los problemas que presentan. Hay que ver si efectivamente esos criterios son los correctos y los adecuados, y los datos que se utilizan de esa persona no están sesgados, por ejemplo. Sí, doctora. Muchas gracias por responder las preguntas por parte de los participantes. Agradecerle de parte del equipo de B-Lawyer y esperamos contar con su presencia en los próximos eventos. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes. Gracias, doctora. Nos estamos viendo. Gracias.